Bienvenidos a la tecnología de ayer, un espacio donde conoceremos cómo era la vida antes y cómo la tecnología ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy tendremos el gusto de tener al invitado especial al señor Alfredo Arcumedo, sabedor de nuestra comunidad del Cabildo Indígena Venado. Lo entrevistaremos para escuchar sus historias y experiencias. Antes no existían los celulares ni las redes sociales como hoy las conocemos. Por eso queremos conocer cómo se comunicaban las personas en aquella época, cómo se enviaban mensajes o información a familiares o amigos. Bueno, señorita, los mensajes más que todo eran a base de información del humo, por ejemplo, una humarada, el cacho, y otra forma de ellos de comunicarse era haciendo un tambor. Ellos hacían sonar un tambor tantas veces que ya los demás entendían si era grave o era que había muerto una persona. Cuando era para fiestas, si era un cacho, sonaba un cacho. Okay. ¿Qué programas de radio y televisión escuchaban o veían? Para esa época se escuchaba más que todos los noticieros, un noticiero que se llamaba Reportero Totogol y un programa que se llamaba Bailable Pocheche. En las emisoras más frecuentes en esa época, Radio Nacional. Muy interesante conocer cómo se comunicaban antes. Continuando con este tema, le damos paso a nuestro compañero Mac Torres. Gracias, Valerie. Ahora, señor Alfredo, ¿usted leía historietas o novelas impresas? Las historietas que nosotros nos contaban, nuestros ancestros, eran una historieta contada. O sea, relatos, nos hacían unos relatos de una historia que pasaban, de cuentos, mitos y esas cosas. La primera que se lee de un griego, pero no recuerdo el nombre de un fragmento que apareció cuando ya llegan los españoles, ya apareció un fragmento sobre eso. ¿Qué emisora existía en Córdoba y cuál era su favorita? Existían entre esos 4 emisoras que son las más antiguas. Está, por ejemplo, la Voz del Sinú, la Cordobesa, Radio Progreso de Córdoba, Lorica y Transmisora Río de Montería. Okay. ¿Y usted conoció la empresa de Telecom? Empresa Telecom, sí, en Ciénega de Oro funcionaba donde está hoy en día Olímpica. Funcionaba Telecom, una vez fue tumbada con los estudiantes cuando habían los mítines estudiantiles, la quemaron. Bueno. Sí, sin duda los medios de comunicación marcaron muchas generaciones. Ahora a continuación con nuestro compañero Joshua para hablar sobre los medios de transporte. Señor Alfredo, los medios de transporte también han cambiado mucho. Con el paso del tiempo, ahora conoceremos cómo viajaban las personas antes. ¿Cómo viajaban de una ciudad a otra? Bueno, para eso ellos viajaban de distintas formas. Utilizaban mucho lo que era el burro terrestre, el burro, caballo, muchas veces de a pie. Y por ejemplo, cuando era por agua, era la balsa, más que todo, una balsa que ellos inventaron. Más tarde aparece el Johnson, la canoa, y después aparece lo que es la chiva, una chiva de palo que uno le llamaba antiguamente una chiva de palo, transportado. Ok. ¿Conocieron los chivas? Sí, claro. Por ejemplo, Ciénega de Oro tenía una, Daniel Villadios, de una chiva de palo. ¿Conocieron los Johnson o botes? Sí, conocimos, tenía uno, el Cuti Romero de Ligal tenía uno que se llamaba El Mensajero, un Johnson. Qué interesante conocer cómo eran los viajes antes. Ahora continuaremos con nuestro compañero Matías. Gracias, Joshua. Actualmente usamos neveras y electrodomésticos modernos, pero antes las familias utilizaban otros métodos para conservar los alimentos. ¿Cómo conservaban los alimentos antes sin nevera, señor Alfredo? Bueno, para conservar los alimentos, ellos utilizaban una vasija que se llamaba mollo. Primero que todo, utilizaban un mollo, esa carne la guardaban ahí, los alimentos, lo que ellos iban a comer, lo guardaban ahí. Entonces, más tarde ellos ya no utilizaban el mollo, sino que utilizaban, la ahumaban
la ahumaban, después de ahumada la ponían a disecar al sol, la sancochaban y la salaban ya cuando aparece la sal y ellos salaban las comidas. Hoy la electricidad es parte de nuestra vida diaria. Antes las personas tenían diferentes formas de iluminar sus hogares. ¿Qué usaban para iluminar las casas antes sin electricidad, señora Alfredo? Bueno, para la iluminación ellos tomaban una naranja y con el jugo de la naranja, lo que bota la naranja, ellos encendían eso y eso producía fuego, ¿ya? Más tarde ellos utilizan un mechón, se llama mechón, una lamparita o bien sea un frasquito con una mecha por dentro y se le echaba ACP o gas. Anteriormente se utilizaba mucho el gas. Más tarde ya aparece lo que es linterna y cuando hasta la presenta aparece ya la luz eléctrica. Muchas actividades del hogar eran muy diferentes en el pasado y requerían más esfuerzo que ahora. ¿Qué usaban para planchar la ropa antes, señor Alfredo? Para planchar la ropa utilizaban una piedra muy lisa. Utilizaban esa piedra, la sobaban sobre una tabla o otra piedra, sobaban. Después aparece hierro, ya viene el hierro, utilizan una cuestión que se llama plancha, una plancha de mano o plancha de fogón. Esa planchita, con esa era que ellos planchaban la ropa. Cuando la ropa era planchable, porque antiguamente ellos vestían de pieles, no planchaban sus vestidos. Ahora conoceremos un poco más sobre las tradiciones y el entrenamiento de antes con nuestra compañera Ana Karina. Gracias, María. Las historias, mitos y leyendas hacían partes importantes de las reuniones familiares y de las tradiciones de antes. ¿Qué cuentos, mitos o leyendas se contaban, señor Alfredo? Bueno, los mitos, se contaba el mito del caimán de oro de Ciénega de Oro, de la iglesia, que está enterrado en la iglesia. Y historia, por ejemplo, como la de la diosa encantada. Esa era una historia que se contaba en nuestros ancestros. Antes los niños y las familias se divertían de manera muy diferente, ya que no existían celulares, videojuegos ni internet. ¿Cómo se divertían sin celulares o videojuegos? Los niños y adultos se divertían jugando la ronda, la rescondita, el chivito sal de mi huerta, y la piedrecita. Eran muchos los juegos que se utilizaban para esa época. Actualmente podemos buscar información fácilmente en internet, pero antes estudiar era muy diferente. ¿Dónde consultaban las tareas del colegio? Las tareas del colegio eran buscadas, por ejemplo, a las personas. Habían unos dentro de las comunidades que tenían la capacidad de tener un libro. Primero que todo, antes de nacer las bibliotecas. Esa persona, uno iba allá donde esa persona y le prestaba el libro y sacaba todo lo que uno iba, los temas que uno iba a investigar. Más tarde ya aparecen las bibliotecas departamentales, municipales, y en los municipios, entonces ya uno iba, las del colegio, por ejemplo, Marco Vidal tenía su biblioteca. Entonces uno iba a la biblioteca, consultaba la tarea que le ponían a uno. Ahora regresamos con nuestra presentadora Valerie para finalizar nuestro noticiero. Gracias, Ana Karina. Para finalizar nuestra entrevista conoceremos algunas opiniones sobre los cambios que ha traído la tecnología con el paso de los años. ¿Qué tecnología de antes ya no se usa hoy? Tecnología de antes que no se usa hoy. Por ejemplo, la comunicación anteriormente lo tecnológico pues no existía prácticamente, no existía. Ya cuando aparece más tarde ya lo que es la internet, estas cuestiones aparecen, pero donde yo tengo entendido no era ninguna de las tecnologías que recordaban ese. ¿Qué fue lo que más cambió con la llegada de la electricidad? Muchísimo cambió. O sea, la electricidad hizo cambiar mucho, ya había las neveras, ya parecían que si los radios no utilizaban tacos, baterías, se llamaban antes tacos. Ya había la estufa eléctrica y bastantes cosas. ¿Qué opinan sobre los celulares actuales? No, los celulares, la tecnología hoy ha sido mal utilizada. Y yo no estoy de acuerdo porque es que muchos jóvenes no la han cogido como para educarse, sino para pasar el tiempo de pronto buscando otras cosas que no deben de ser. Sí, porque la tecnología es para uno educarse.
cada día más, avanzar más, pero menos para de pronto chatear, de pronto para meterse en unas cuestiones que no tienen como que necesidad de uno meterse ahí en esas cosas. Las cosas que eran más rápidas o lentas antes, ¿por qué? Porque, o sea, se pensaba más. Antes se pensaba más para actuar. Y hoy en día se piensa menos y se actúa más rápido. Por eso eran más fáciles las cosas. Ahora nuestro compañero Mac Torres realizará las últimas preguntas de esta entrevista. Muchas gracias, Valeria. A ver, señor Alfredo, ¿qué objetos antiguos él le gustaría que volvieran a usarse? Magnífico pregunta, hijito. Muchos. Me gustaría que hubieran los mollos de barro. Me gustaría que hubieran las músculas. Me gustaría que se utilizara el jolón. Me gustaría que se utilizaran las aguateras de bejuco. Me gustaría que se utilizaran las hamacas hechas con majagua de plátano. Son tantas cosas que los ancestros dejamos de usar, que le hemos botado y eso era muy importante para nuestro vivir. ¿Y pues cómo hacían para comprar sin internet? ¿Cómo hacían para comprar sin internet? Más que todo se vivía de trueque, allá era más que todo trueque. Un trueque es un cambio, usted me da esa hoja y yo le doy lo que usted me pida. Por ejemplo, yo tengo estas gafas, se las entrego a usted, será un trueque, es un cambio. Por ejemplo, usted tenía una mata yuca, yo tengo una mano de plata, entonces la intercambiamos. Eso se llamaba trueque, era que utilizaban nuestros ancestros. ¿Y pues cómo hacían para tomar fotos? Antiguamente no se tomaba fotos, pero más tarde aparece una máquina vieja de tomar fotos. O sea, utilizaba un trapón grande y se metía la cara de la persona por ahí, el fotógrafo. Y miraba y después aparecieron una cuestión que se llamaba chiquitico. Uno, por ejemplo, a la playa le tomaban esa vaina, no me acuerdo el nombre de ese aparatico. Entonces le tomaban la fotico pequeña y usted miraba, un telescopio. Usted lo miraba y la miraba grande ya. ¿Y pues cómo hacían para escuchar música? Para escuchar música. La música la escuchaban porque ellos tenían, dentro de sí, ellos tenían conjuntos de pito y tambores. Esa la escuchaban. Después cuando vienen las emisoras, pues ellos utilizan los dial de las emisoras. Utilizan, escuchando tal emisora, que ellos escuchan su música. Muchas gracias. A usted también, joven. Gracias por acompañarnos en la tecnología del ayer. Aprendimos cómo era la vida antes y cómo la tecnología ha cambiado nuestra vida. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias.